Hoy es un día de mucho viento y estoy lejos de la ciudad. Intento grabar anestesia como clase para los alumnos del pregrado. Entonces vamos a ir al punto número 1. Así será la anestesia con los odontólogos, que hay que taparse los oídos por los gritos del paciente. Así es el miedo que tenemos de ir al odontólogo. Pero todo esto va cambiando. El New England Journal of Medicine del año 2000 publica una editorial sobre los hechos más trascendentes de la medicina en el último milenio. El desarrollo de la anestesia. Anestesia significa insensibilidad. Es un acto médico controlado. Se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa, en todo o en parte del cuerpo, con o sin compromiso de la conciencia. Acto médico controlado es la noción básica, o sea que nosotros podemos controlar lo que sucede con el paciente. Y una pregunta que sale al cruce, ¿dónde está la conciencia? Bueno, muchas investigaciones, Harvard, primer mapa de la conciencia, analizaron el tronco cerebral y en el tegmen pontino dorsolateral rostral estaba asociada al coma. Otros hablan de la corteza prefrontal en área 9, 10, 11 de Brodmann y descubren dónde está ubicada la conciencia humana en la corteza prefrontal lateral. Y finalmente, que creo que quizás tengan más valor con los años, se verá, en las redes que conectan diversas regiones del cerebro. O sea, la conciencia estaría en las redes. La anestesiología es la especialidad médica dedicada a la atención y cuidados especiales durante las intervenciones quirúrgicas. Esto es lo básico, lo que todos entendemos, pero también otros procedimientos que pueden resultar molestos o dolorosos, por ejemplo, endoscopía, radiología intervencionista, etc. Laparoscopía, endoscopía, la papilotomía y otros procedimientos de dolor agudo o crónico, también dolor no quirúrgico, por ejemplo, un trabajo de parto, alivio del dolor en pacientes con cáncer, anestesiología y reanimación, tratamiento del paciente crítico. Entonces, tratamiento del paciente crítico, se generó a partir de la anestesia. Los anestesistas son los padres de la reanimación y de ahí sale la terapia intensiva de hoy. Recuperación postoperatoria, la emergencia, cuidado del paciente crítico en UTI. La terapia intensiva nació entonces como un brazo más de la anestesiología, o sea, los infartos, los ACV, etc. Después también se fueron subespecializando, la terapia intensiva infectológica, la terapia intensiva general, la unidad coronaria, etc. Son variantes de la terapia intensiva. Vamos al punto 2. ¿Cómo vive el cuerpo el proceso de la anestesia? ¿Cómo vive el cuerpo el proceso de tener que someterse a una cirugía? La cirugía y la anestesia son poderosos estímulos para liberar catecolaminas y hormonas. Entonces hay que pensar en el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y la respuesta al estrés. Entonces tenemos el eje neuroendocrino por un lado, el eje del vago y el eje inmunoregulador. Entonces la CRH, la ACTH y cortisol y la adaptación a la situación de estrés. La respuesta está en relación a la duración del acto operatorio, a la envergadura, a la magnitud de la cirugía. El trauma, las heridas, los tumores en los tejidos son estímulos aferentes al sistema nervioso central a través del nervio vago o décimo par craneal. Aumento del cortisol fuera del ciclo circadiano
se libera desde el momento de la intubación, incisión de piel, tracción de vísceras, hasta la extubación. O sea que el cortisol, más allá del ciclo circadiano, que ya vamos a ver, se libera justamente por el evento de la cirugía. Y atención, si se administran opiáceos, disminuye la liberación de cortisol. Entonces, cortisol, estrés. Entonces, de un lado tenemos la Tierra, que está a oscuras, es de noche, y hay secreción de melatonina. Y cuando está de día, está en cortisol. Pero miren, ahí está la trampa. La luz de noche hace que no podamos dormir más de una vez. Entonces nos quedamos colgados con las pantallas, etcétera, y vamos cambiando el ciclo cortisol-melatonina. Atención a eso, al estrés, atención a eso, a lo que es la alostasis, ¿sí? Y en relación a lo que sería la aparición de enfermedades, como ya vamos a ver, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipemia, etcétera. La administración de opiáceos entonces disminuye la liberación de cortisol, corticoides. Catecolaminas, respuesta del sistema simpático. La noradrenalina y la adrenalina aumentan durante la anestesia y la cirugía. Se incrementan mucho más si hay hipoxia, hemorragias, sepsis e hipotermia. Preoperatorio complejo desde lo biológico y lo psíquico. Vamos al punto 3. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Contra qué pelea el anestesiólogo? ¿Qué enfrenta el cirujano? Miremos el estrés. El estrés se relaciona con el miedo, y el miedo a su vez con la supervivencia, con la amígdala, la adrenalina, la acetilcolina y la oxitocina. Este sería el complejo que estaría detrás de esta situación de lo psíquico, del miedo, que también integra un aspecto de la anestesia. Entonces vamos a la amígdala. Pacientes sin amígdala. Los investigadores de la Universidad de Iowa de Estados Unidos describen el caso de una mujer cuya amígdala quedó destruida por una enfermedad. La paciente era incapaz de responder a estímulos de miedo ante víboras, arañas, películas de terror e incluso situaciones en las que su vida corría riesgo, peligro. La paciente fue expuesta a arañas para medir su respuesta. Pero, ¿cómo funciona este órgano capaz de disparar nuestros sentidos y hacer saltar el pánico, hacer saltar la alarma? Dos estudios publicados en la revista Nature acaban de descifrar el funcionamiento de lo que los científicos han llamado el circuito del miedo. El equipo de David Anderson del Instituto Tecnológico de California, de Caltech, y hablan de que el circuito del miedo han comprobado la existencia de dos tipos de neuronas en la amígdala. Para abrir y cerrar las puertas del miedo y controlar este proceso de ida y vuelta. Estas dos poblaciones de neuronas se inhiben entre ellas. Solo una de las dos poblaciones puede estar activa. Entonces una vigila y la otra está lista con los cañones para disparar. ¿Qué cosa? La adrenalina. Entonces, descarga de adrenalina brutal. Se abrió la puerta y está descargando la adrenalina. Y viene esa situación. La amígdala analiza el ambiente de forma continua en búsqueda de estímulos que predigan el peligro. Hauensack nos explica. Está espiando, está mirando. Microcircuito. Liberación brusca, descarga de adrenalina sería el otro grupo de células. Explosión múltiple y simultánea. Explosión múltiple y simultánea. Los efectos aparecen con gran intensidad. ¿Por qué? Porque está la adrenalina circulando. Efectos desagradables similares a un ataque de pánico. Su síntesis y liberación no están controladas por la voluntad. El organismo lo hace de manera autónoma. Miedo, entonces, relacionado con la supervivencia, la amígdala y sus dos grupos de células,
la adrenalina desde la suprarrenal, acetilcolina y oxitocina. ¿Quién está detrás de la adrenalina? La acetilcolina. La acetilcolina libera adrenalina, abre canales de calcio, permite la salida de la adrenalina en la suprarrenal. Las suprarrenales segregan una gran cantidad de adrenalina en respuesta a un pico de estrés, miedo o ansiedad. Estrés, alerta. Ansiedad, conflicto. Miedo, amenaza. Y estas situaciones se interrelacionan. Homeostasis, alostasis. Si ustedes tienen en cuenta que cualquier episodio del día puede dar lugar a la secreción de cortisol, y luego disminuye, luego tenemos una nueva secreción de cortisol, luego disminuye, y así vamos creciendo y generando este espacio que se llama alostasis, contra este pequeño espacio que es el de la homeostasis. Tenemos tendencia a la homeostasis, con el cortisol, con la adrenalina, con todo eso. Lo que pasa es que imaginen usted un cirujano que entra a operar acá, después hace otra cirugía más, después hace otra, después hace otra, después entró a la guardia y se complicó un paciente. Y seguimos así. ¿Qué es lo que estamos fabricando? La alostasis, que no es la homeostasis. Y eso generaría diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera, etcétera. ACV, ¿sí? Muy bien. Homeostasis, alostasis. Adrenalina, hormona del grupo de las aminas simpático-miméticas, estimula el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es una de las ramas del sistema autónomo, controla las reacciones y reflejos viscerales. Sistema autónomo, sistema simpático, parasimpático y sistema entérico. El simpático está formado por una cadena de ganglios con origen en el bulbo raquídeo, conectándose a la médula espinal y a los órganos que inervan, con neuronas pre- y postganglionares. Las neuronas preganglionares son aquellas que conectan médula espinal y ganglio, funcionando generalmente a partir del neurotransmisor acetilcolina, y las neuronas postganglionares conectan el ganglio y los órganos dianas. En el sistema simpático, la noradrenalina. La noradrenalina es el acelerador, ¿sí? Se pone en marcha el sistema defensivo y de reservas del organismo. Los efectos son taquicardia, vasoconstricción, redistribución de flujo. Primero provoca palidez en la piel y luego es posible que se quede enrojecida la piel. Dilata las pupilas, lenta la respiración, luego aumenta el ritmo respiratorio. Provoca una alteración brusca del metabolismo de las grasas y los hidratos de carbono, aumenta la glucosa circulante en la sangre, con lo que se incrementa la energía disponible, relaja la fibra muscular de las paredes del tubo digestivo y disminuye la actividad digestiva. Descarga de la adrenalina de forma brusca, produce la angustia, irritabilidad, tensión e intranquilidad. Y esto le está pasando al paciente que está por ingresar al quirófano. Pone al organismo en una situación de emergencia llamada de lucha o de huida. Junto con la adrenalina y la glándula suprarrenal también libera cortisol y noradrenalina. Aumenta la tensión arterial, disminuye la actividad digestiva. La sudoración y el tono muscular aumentan. Controla los movimientos y si pasa de un determinado límite puede alterar la coordinación. Estas descargas de adrenalina se producen asociadas a una sensación de amenaza. Esta amenaza puede ser tanto real como imaginaria. Amenaza imaginaria. En el quirófano hay monstruos. El miedo anticipatorio. Solo verle la cara al profe nos da miedo, ¿sí? Bueno, solo pensar en el quirófano, el barbijo, etc., nos hace sentir el miedo anticipatorio. Quizás se despierta una creencia limitante, lo que le pasó a mi mamá, lo que pasó a mi papá, lo que le pasó a tanta gente, o una película que vi. Y bueno, y así nos educaron con miedo al error, por ejemplo. Y a veces fuimos condenados por el error. Atención entonces, cuidado con la psiquis del paciente cuando está por entrar a la cirugía. Y cuidado con la psiquis del cirujano y de los anestesistas. Entonces, si la descarga de la adrenalina se perpetúa, tiene efectos nocivos, estado de fatiga constante, etc.
Punto número 4. ¿Se puede mejorar la situación del paciente antes de la cirugía para que disminuya el estrés? Por supuesto que se puede mejorar. Es posible que puedas disminuir la descarga de adrenalina, su frecuencia e intensidad mediante el uso de técnicas de relajación, cambio en su estilo de vida. Y en esto debemos saber que la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva pueden ser de ayuda muy importante para nuestros pacientes y también para los cirujanos y también para anestesistas. La respiración abdominal, llámenle como quieran, desde yoga, mindfulness, lo que sea. ¿Y por qué? Porque hay aumento del catabolismo proteico, glucogenólisis, y las moléculas siguen andando. Entonces nosotros tenemos que hacer lo contrario para que el paciente esté mejor. Mientras tanto se retiene sodio, aumenta la TA, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta los niveles de insulina. Pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Relajar al paciente, ¿sí? Aflojar al paciente. Y vamos al número 5, anestesia. Clasificación. La anestesia puede ser general de todo el cuerpo, regional de un sector o local de un sector más pequeño. General. La anestesia general se caracteriza por hipnosis, amnesia, analgesia, relajación muscular y abolición de los reflejos. ¿Y cómo es para los pacientes? Hágame lo que quiera, pero quiero estar despierto. Otros dicen, hágame lo que quiera, pero no quiero sentir nada. Por favor, duérmame. Entonces, cada persona tiene su situación y su actitud y su pedido y su sugerencia. Pero, digamos, la anestesia sería como la magia y la inseguridad, el miedo y demás están relacionados con lo no conocido. Amnesia, olvido de lo vivido, es una de las propiedades de la anestesia. Analgesia, el paciente no siente dolor con la anestesia. Relajación, bueno, ya vamos a ver en profundidad a qué se refiere con la relajación de los miorelajantes. El curare, que es un veneno de acción rápida y produce relajación muscular. Potente miorelajante el curare. Abolición de los reflejos, el paciente, por ejemplo, no tiene los reflejos respiratorios, digamos, de tos y demás, por eso se lo puede intubar cuando le hemos aplicado el miorelajante. Y ahí tenemos la paciente intubada con este tubo, que es el tubo endotraqueal, ¿sí? Acá distintos filtros, y lo que sería después vamos a ver el tubo en T. Coma farmacológico reversible, eso es lo que tenemos que lograr. Y por otro lado, sepan que la anestesia es un acto médico controlado. ¿Cómo se clasifica el riesgo de los pacientes? La American Society of Anesthesiologists hace el sistema ASA, A-S-A, sistema ASA. Y entonces así se clasifica en clase 1, 2, 3, 4, 5, el sistema ASA, para evaluar la gravedad de los pacientes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ven personas saludables, sin ninguna complicación, ahí están bailando en uno de los elementos que está allí en el observatorio astronómico. Entonces, el paciente saludable no sometido a ninguna cirugía, espectacular. Clase 2, paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. Puede o no relacionarse con la causa de la intervención. Por ejemplo, ven acá, están en una hermosa cena. Hay vino, hay gaseosa, bueno, están bien. Es muy probable que tengan obesidad, que tengan hipertensión, pero controlada. Clase 3, paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por ejemplo, la diabetes, cardiopatía severa, diabetes mellitus no compensada, cansancio fácil, mucha sed, aumento del apetito, orina aumentada y pérdida de peso. Clase 4, paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante que constituye además amenaza constante para la vida y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, respiratoria y renal severas, descompensadas. Anginas persistentes, miocarditis activa, diabetes mellitus descompensada,
con complicaciones severas en otros órganos, clase 4. Aquí tienen el paciente con fallo renal, insuficiencia cardíaca y con necrosis de los dedos por una arteriopatía diabética. Y de clase 5 se trata de un enfermo terminal moribundo cuya expectativa de vida no se espera sea mayor de 24 horas con o sin tratamiento quirúrgico, o sea, es el paciente moribundo. Entonces ustedes ven que desde la clase 1 al 5 progresivamente el enfermo ha empeorado, un paciente terminal o moribundo. Componentes de la anestesia general. Entonces ya tenemos cómo evaluar con el sistema ASA. Clase 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vemos los componentes de la anestesia general, la relajación muscular, la analgesia y la hipnosis. Este es el trípode. Relajación muscular, analgesia e hipnosis. Vamos al punto 6. Entonces, en una anestesia general, ¿qué es lo que hay? La inducción. El objetivo es alcanzar rápidamente el plano anestésico profundo y seguro. Recuerden ustedes con el anestésico de los más antiguos, el éter, el tercer plano era el problema, el tercer y el cuarto plano y la relación con la mortalidad. Pero lograr el plano profundo y seguro que permita la intubación. Entonces, hay drogas inductoras. Mientras se hacen las drogas inductoras, el paciente presentará la necesidad de ser ventilado manualmente con bolsa y máscara. A su vez, se van haciendo la inyección de relajantes musculares para facilitar la intubación. Finalmente, entonces, la intubación traqueal. Entonces, las drogas inductoras permiten que el paciente entre en un plano importante, se ventila manualmente el paciente para que no haga un déficit de oxígeno, se inyectan los relajantes musculares y luego se procede a la intubación traqueal. Inductores anestésicos barbitúricos, el pentotal sódico. Se puede hacer intravenoso con una concentración máxima inmediata. Llega al sistema nervioso central, produce hipnosis y desaparece la hipnosis, pero continúa en sangre y a veces pasa también a depositarse en los depósitos grasos. El propofol hipnótico liposoluble, este es uno de los más maravillosos inductores. Propofol hipnótico liposoluble. No deja somnolencia, ideal para ambulatorio. El paciente se despierta y dice, ¿cómo ya me hicieron todo? Totalmente magnífico. Acción hipnótica de 5 a 10 minutos. Produce apnea, por eso que tiene que estar el anestesista controlando, para ventilarlo si hace falta, y reduce la tensión arterial en un 20%. Ketamina, otro inductor de la anestesia, pero también sirve para mantener la anestesia. Rango de seguridad muy alto. No deprime la respiración, es broncodilatador. Su analgesia se prolonga varias horas. Pero ¿cuál es el problema? Presenta nistagmus, salivación, ilusiones sensoriales. Algunos hablan de alucinaciones, algunos viajan por un túnel verde. Inclusive hay adictos a la ketamina. De cualquier manera, el medicamento es muy seguro para casos determinados que se los puede utilizar. Es importante el mantenimiento entonces durante el acto operatorio con el anestésico que dispongamos, que puede ser endovenoso, puede ser inhalatorio, o sea, gaseoso, o bien puede ser la combinación de los dos, que sería la forma balanceada de administrar endovenoso y vapor, ¿sí? O gas. Entonces, mantener la hipnosis, la analgesia y la relajación. Los tres aspectos más importantes de la anestesia. Hipnosis, analgesia y relajación. Administración, entonces, de drogas por vía intravenosa o inhalatoria, es lo que decíamos, para mantener al paciente dormido durante la anestesia general. La recuperación anestésica debe ser en sala de recuperación, no mandar al paciente desde el quirófano derecho a la sala.
Y a su vez debe estar hecha la recuperación del paciente por personal entrenado. El paciente puede toser, vomitar, broncoaspirarse. El paciente puede tener hasta un paro cardíaco, una hipotensión sostenida, una hemorragia imprevista, y hay que tener todos los elementos para poder resolver la problemática. Entonces, personal entrenado, sala de recuperación de anestesia. En los quirófanos habitualmente pareciera que están todos apurados y quieren pasar el paciente a la sala inmediatamente y se ganan un problema. Anestésicos volátiles, gases anestésicos, son inhalados y se usa el vaporizador. ¿Y por qué? En realidad estos elementos vienen líquidos y se vaporizan a través de este aparato que es el vaporizador y entonces ingresan por vía inhalatoria al paciente. El isofluorano, el sevofluorano, el desfluorano son medicamentos volátiles que se usan por vía inhalatoria. No son hepatotóxicos, pero el alotano sí es hepatotóxico, que se ha dejado de usar. Sobre el sistema nervioso central, los anestésicos opioides producen analgesia. Los anestésicos opioides actúan sobre los receptores endorfínicos mu, kappa y delta. Morfina, fentanilo, remifentanilo. Últimamente fentanilo muy pero muy publicitado por esta cuestión de la muerte de personas que habían consumido cocaína con fentanilo. Morfina tiene una vida media de 4 a 5 horas, el fentanilo de 1 a 2 horas y el remifentanilo 9 a 11 minutos. Por eso solemos usar en la terapia intensiva para una curación importante el remifentanilo. Anestésicos opioides, sepan que la droga antagónica es la naloxona. Naloxona fue lo que se usó en los pacientes que habían consumido cocaína con fentanilo. De ahí la sospecha de que fuera fentanilo lo que se usó, o sea, un opioide. Relajantes musculares. Actúa solo sobre el músculo estriado. Miren qué interesante. Sobre el músculo estriado, no sobre el músculo liso. Desplaza la acetilcolina a la placa mioneural y eso hace que no llegue el estímulo. La succinilcolina se lo utilizó durante muchos años y actualmente no se usa. Lo que se usa es el rocuronio, ligado con insuficiencia renal, el vecuronio, produce estabilidad hemodinámica, y el atracurium se la puede dar en insuficiencia renal y hepática. Entonces llegamos a un momento cumbre de la anestesia, que es la intubación. Ubicar el tubo en la tráquea a través de la boca para ventilar al paciente durante el acto operatorio o en la emergencia. Entonces fíjense, intubación traqueal. 3 palabras. Tráquea, boca, ventilar. Colocar entonces el tubo a través de la boca que llegue a la tráquea para poder ventilar al paciente. El tubo es un tubo en T. Por un extremo entra el oxígeno, el aire, ¿sí? Llega al pulmón y por el otro lado sale. Por lo tanto, acá hay una válvula. Tubo en T. Y este es el tubo endotraqueal que vemos aquí, que tiene un globo que se infla dentro de la tráquea para que no se mueva. Para inflar el globo está esto. Y a su vez tiene este sistema para que se pueda unir a la tubería, a los filtros que corresponden al aparato de anestesia. Y ahí tenemos el paciente entonces con sonda nasogástrica, aquí en la nariz la sonda nasogástrica, tubo endotraqueal y hay un sistema de fijación que ha sido en este caso un esparadrapo que han puesto allí. Muy bien, este es el laringoscopio. Atención, importante elemento que tiene esto que es el mango y esto que es la valva. Valva que tiene una luz, o sea, es una valva iluminada. Esto es lo que se introduce a nivel de la boca hacia la faringe y permite luxar la mandíbula hacia adelante y adelantar todo ese plano de la base de la lengua para que podamos ver
la laringe e intubar bajo visión directa. Ahí está entonces la entrada del laringoscopio con la valva. Y nosotros debemos saber que esto que estamos haciendo es tratar de llevar hacia adelante la base de la lengua para que podamos ver lo que está aquí abajo, que es la entrada a la laringe. Y esa es la entrada a la laringe, las cuerdas vocales. Ahí tenemos que introducir el tubo. Mientras tanto, podemos ventilar al paciente con este sistema AMBU o bien directamente con el aparato de anestesia, con una máscara. Y aquí entonces tenemos distintos elementos que nos hacen falta para la anestesia, el respirador. Vamos al punto 7. Anestesia locorregional. Anestesia locorregional se elimina la sensibilidad de una región o de uno o varios miembros del cuerpo. Anestesia locorregional troncular, neuroaxial. Troncular de un nervio o plexo nervioso, por ejemplo el plexo braquial, anestesia de Kulenkampff. B. Neuroaxial actúa bloqueando el impulso doloroso a nivel de la médula espinal. Y a su vez esta puede ser epidural o puede ser intradural. Y entonces aquí estarán las distintas profundidades donde vamos a trabajar con la aguja. La epidural por encima de la dura madre. Y aquí estamos entonces en posición para colocar la anestesia en la espalda peridural y la raquidia, que es la que más se usa hoy. Estamos buscando el lugar del espacio entre la cuarta y quinta. Dependerá la altura de las vértebras de acuerdo a la zona que queremos que se calme el dolor, que no haya dolor. En la paciente embarazada, bueno, acto anestésico. Pero todo esto, tanto la general como la regional y también la anestesia local, tiene que tener escrito una hoja porque es la documentación que nos puede llegar a defender llegado el caso de haber un problema. Y además, escribir esto ayuda a la historia clínica del paciente y a tener los recaudos por la siguiente anestesia que se deba hacer y además para que le llegue este informe del manejo del paciente intraoperatorio al médico de terapia intensiva, si va a terapia intensiva, o para el médico de la sala. De tal manera que la hoja de anestesia es fundamental. Pero la hoja de anestesia se iniciará en la consulta preanestésica del preoperatorio. Entonces, como no hay tiempo, muchas veces se obvia esta consulta preoperatoria, pero es fundamental para el anestesista. Debe realizarse antes del día de la intervención quirúrgica, para si tiene algún conflicto, por ejemplo, pedir una espirometría que no se le haya pedido antes, para hacer la evaluación del sistema ASA y para verificar que el paciente no tenga complicaciones más importantes que las que ha podido ver el médico tratante. Importantísima entonces la hoja de anestesia, la consulta preanestésica. Y de acuerdo a eso se elabora el plan anestésico, si general, si raquídea, si local. Entonces se verá cuál es la estrategia que proporciona mayor seguridad para el paciente. Entonces también es muy importante ahí la relación médico-paciente. El paciente descubre quién es la persona que lo va a anestesiar, ¿sí? Ojo, que en instituciones muy grandes quien te anestesia no es la misma persona que la que te vio antes. Pero la situación es que comienza allí la relación médico-paciente con el equipo de cirugía. Se incluirá también equipamiento y la monitorización necesaria para el seguimiento perioperatorio, o sea que habrá que tener monitores, capnógrafo, oxímetro, etcétera, y que eso hay que evaluarlo también antes. La disponibilidad de respirador. Dicen, no, mejor hago una raquídea y todo bien. Y si el paciente se complica, necesita respirador y no hay respirador en la institución, porque lo están usando otros, atención.
consulta preanestésica debe ser realizada en un local provisto de recursos que permitan la recogida de datos. Poder hacer el examen físico, ver los estudios. Tiene que haber suficiente privacidad y brinde un ambiente propicio para que el enfermo se sienta seguro. O sea, no hay que despachar al paciente, hay que atender al paciente. El médico debe tener una participación activa y registrará la hoja de anestesia. Por eso decíamos la relación médico-paciente, en este caso del anestesista y del equipo de cirugía. Hace falta tiempo. Por eso reitero esto, tiempo, hoja preanestésica. En el intraoperatorio tenemos la inducción de la anestesia, el mantenimiento y el despertar. Inducción, mantenimiento, despertar. Y hay que monitorear. El anestesiólogo controla el electrocardiograma continuo, presión arterial, saturación de oxígeno, capnografía. Y puede ser necesario la monitorización con la presencia de un cardiólogo o de un terapista intensivo. Al mismo tiempo puede ser necesario prescribir análisis urgentes intraoperatorios, por ejemplo, problemas de coagulación, en cirugías muy agresivas, trasplantes de hígado, de pulmón. Según estas analíticas, puede prescribir transfusiones, concentrados de hematíes, plasma, plaquetas. También puede ser necesario administrar sodio, potasio, calcio. Y la sala de recuperación anestésica debe tener todos los elementos para poder recuperar al paciente. Y debe haber personal autorizado, personal entrenado. Entonces, en el post inmediato, es responsabilidad del equipo de recuperación, especialmente del anestesiólogo, que recibe al paciente, y allí, en la sala de recuperación, tendremos que tener la posibilidad de hacer un APACHE, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, o sea, la evaluación de las variables fisiológicas agudas y del estado de enfermedad crónica y de la edad. Eso significa APACHE, cuya valoración es de capital importancia para la toma de decisiones y del destino del paciente, para saber si lo mandamos al piso o lo mandamos a terapia intensiva. PAFI, que es la presión de oxígeno en sangre arterial en relación a la fracción inspirada de oxígeno. Y el SOFA, que nos permite abordar el tema del fallo múltiple de órganos. Herramientas entonces que el personal entrenado de la sala de recuperación, el anestesista y los terapistas intensivos tienen que manejar estos elementos para evaluar al paciente. Y puede pasar que estemos allí en la sala de recuperación y objetivamos una hemorragia importante. El paciente está pálido, taquicárdico, no satura, está hipoxémico, hipercápnico. ¿Qué es lo que pasa? Se ha broncoaspirado, ha habido una atelectasia, hay un neumotórax. O también puede ser que el paciente tenga una hemorragia de la cirugía que acaban de hacer. Por lo tanto, hay que estar atentos y no relajarse, dispuestos a hacer la reintervención. Vamos a anestesia raquídea. Acá tenemos el paciente, fíjense, tiene un tatuaje arriba. El tatuaje siempre, ustedes piensen en hepatitis B, hepatitis C, piensen en HIV como posibilidades del paciente. Por supuesto que esto ha ido mejorando, los tatuadores han incorporado elementos de asepsia, ¿no? Pero siempre ustedes piensen. Entonces se prepara este set para hacer la anestesia raquídea, donde hay agujas, hay gasas, guantes estériles, jeringa. Ahí la enfermera le provee la ampolla donde está la droga que van a utilizar. ¡Atención! Más de una vez lo que ha pasado es que el frasco dice que tiene, supongamos, silocaína y lo que hay adentro es formol, porque le sacaron la tapita, pusieron el formol para la pieza operatoria y le inyectan en la columna vertebral, en la médula espinal formol. Yo conozco 2 casos de estos, ¿sí? En la ciudad de Córdoba. Entonces, certificar que lo que me están dando es realmente lo que voy a usar. Hacemos la extracción, tocar naranja, ubicamos el lugar, hacemos el campo operatorio con la mayor asepsia y
ubicamos el lugar exactamente, allí con el dedo pulgar, la uña, y procedemos a hacer la colocación primero de una aguja que tiene pabellón verde y después de la aguja más fina. Así nos permite orientar exactamente cómo va. Y allí ya estamos con la aguja raquídea para hacer la anestesia. Colocamos entonces la droga, inyectamos y el paciente rápidamente entonces tendrá su droga allí ubicada para hacer la anestesia locorregional. Distinto a la anestesia general. Entonces en ese caso se duerme la parte inferior de los dos miembros inferiores y en el caso de la general se duerme toda la persona. 8. Anestésicos locales. Miren, chicos, si ustedes de esta clase recuerdan que anestesia local con epinefrina no se ponen en los dedos de la mano ni en los dedos de los pies, han ganado mucho, porque es uno de los accidentes que pueden suceder con la anestesia local. Y solo se elimina la sensibilidad dolorosa de una pequeña zona del cuerpo, generalmente la piel o las mucosas, ¿sí? La lidocaína es lo que más se usa. Tenemos la mepivacaína, la prilocaína, levobupivacaína, la bupivacaína, bueno, etc. Pero fundamentalmente el uso es local y atención si está unida a epinefrina. Cuidado con la anestesia local con epinefrina en dedos cuya circulación es terminal. Le voy a colocar anestesia local. Yo prefiero no importarla. Bueno, entonces así para cirugía mamaria se puede hacer anestesia local, para cirugía odontológica, y así se logra entonces trabajar sobre el sistema nervioso central y sobre el sistema nervioso periférico. Pero recuerden que el anestesista es muy importante, al igual que el cirujano, al igual que la enfermera circulante, al igual que cada uno de nosotros, integrando el equipo. Muchas gracias.